Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta clase voy a hablar sobre la tercera declinación de los sustantivos, de los adjetivos, de los pronombres en griego, ¿ya? Vamos a repasar un poco qué se trataba las declinaciones. Para los que se les olvida, las declinaciones son la forma en que varían precisamente los sustantivos, los adjetivos, los pronombres en el griego. ¿Cómo van a variar? Van a variar su terminación, así como lo hacen los verbos cuando se conjuga. Los sustantivos, los adjetivos y los pronombres van a variar de acuerdo a la función que cumplan esa palabra en la oración. Por ejemplo, si la palabra cumple función de sujeto, entonces va a tomar el caso nominativo. En el griego tenemos 5 casos, ¿ya? Y van a tomar alguno de estos 5 casos de acuerdo a la función que tengan en la oración. Entonces, si es el sujeto, va a ser nominativo; si es el objeto indirecto, va a ser el dativo; si es el objeto directo, va a ser el acusativo; si es el genitivo, va a tomar la forma del complemento, algún complemento circunstancial; y si se va a tratar de una invocación o de hablar directamente a una persona, entonces va a escribirse y va a declinarse como el vocativo, ¿ya? Hemos visto ya 2 declinaciones anteriormente. Vimos la primera declinación. Primero vimos la segunda, comenzamos con la segunda y después vimos la primera. La segunda declinación era la declinación de los sustantivos, adjetivos y también pronombres que terminan su raíz en ómicron, ¿ya? Y ahí vemos que había una gran cantidad de sustantivos, por ejemplo, y de masculinos y también sustantivos neutros, ¿ya? Y un pequeño grupo de femeninos. Cuando vimos la primera declinación, entonces ahí nos dimos cuenta de que esa era una declinación de los femeninos. Entonces, como así, a muy grandes rasgos, podríamos decir que la primera declinación es de los femeninos, cuya raíz termina en alfa, aunque también hay un grupo que termina en eta, pero la mayoría son que terminan en alfa. Y la segunda declinación son otro grupo de sustantivos que mayormente son masculinos y neutros, y que la vocal de la raíz es en ómicron, ¿ya? Entonces, con esa información vamos a ver cómo es la tercera declinación. Ya, entonces se le conoce como la declinación atemática, o sea que no hay una vocal de unión entre la raíz y la terminación. A esa vocal de unión se le llama la desinencia. Nosotros no lo vimos mucho, la verdad, así y un poco el resumen que hice recién, de que a grandes rasgos las palabras que terminan su raíz en alfa, entonces son de la primera; las que terminan en ómicron, entonces son de la segunda. Precisamente esa vocal es la vocal temática. Y bueno, la novedad es que esta tercera declinación no tiene esa vocal temática, no está. Entonces nos vamos a tener que ver que es una gran variedad, ¿ya?, de raíces y que las como que las echan todo en un saco. Si terminaba en alfa, ya, entonces es de la primera declinación. Si terminaba en en ómicron, ya, es de la segunda declinación. Y las que quedan son de la tercera. Una cosa así, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Las que terminan en consonante, en vocales y en diptongo. Entonces vamos a ver cuáles son estas. Se le llaman temas a la raíz. Le voy a poner ahí temas o raíces, ¿ya? Para que no se confunda, en oclusiva, ¿ya? Aquí hay mucha terminología fonética, así es que me van a perdonar. ¿Cuáles son las oclusivas? Las oclusivas es un grupo de consonantes que tienen ciertas características, pero lo importante ahí no es tanto la palabra oclusiva, pero sí este grupo sí es importante, que sean labiales, guturales, dentales, ya. ¿Por qué este grupo de consonantes se agrupan como labiales, la otra en guturales y dentales? Porque cuando uno va a emitir el sonido de esta consonante, en el caso de las labiales la hace con los labios. No es que, o sea, todos hablamos con los labios, sí, pero el sonido se genera ahí. Por ejemplo, cuando uno dice B, uno está juntando los labios y haciendo un pequeño sonido, que es la sonoridad de la B. Cuando uno dice pi, o la P nuestra, uno junta los labios y hay como se le llama como una explosión, ¿ya? Y cuando uno dice fi, está
la F, uno está juntando los labios, pero también una parte del labio va junto con los dientes, ¿ya? Entonces, esa es una denominación fonética en el cual se agrupan las labiales. En este caso son esas labiales porque son oclusivas. Hay otras labiales que son, por ejemplo, nasales, como la M, ¿ya? Pero no es oclusiva. Entonces, este es un grupo de las oclusivas, y lo importante es que hay que reconocer los grupos, donde está la beta, la pi, la gamma. Las guturales, nosotros cuando hacemos una gutural, la gamma, la kappa o la ji, nosotros estamos emitiendo el sonido con la lengua un poco más atrás del paladar, por eso se llaman guturales, ¿ya? Y las dentales, que es la delta, la tau y la teta, ¿ya? Esas las hacemos nosotros con la lengua entre los dientes o detrás de los dientes, ¿ya? Ahí la carnecita detrás de los dientes que se llama la zona alveolar, ¿ya? Entonces, esa es la denominación de los nombres que tienen estas consonantes y que son las que nos interesan. Vamos a ver los tres primeros grupos, ¿ya? Vamos a ver las labiales, las guturales y las dentales. Los temas en nasal o las consonantes nasales, las líquidas y las sibilantes se las vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero no solamente tienen esas, también tienen raíces o temas en vocales como diptongos también, ¿ya? Entonces, recuerdan que el grupo, por ejemplo, la primera declinación son las que terminan en alfa y también en eta. También están las que terminan en ómicron y esas son de la segunda declinación. Y por lo tanto, las vocales que nos quedan están en este grupo, ¿ya? Pero la revisaremos poco a poco, ¿no? Se dan cuenta que son bastantes, y yo le he mostrado mis fichas. En las fichas tengo un montón, o sea, la primera y la segunda declinación es apenas una ficha, y la tercera declinación son varias, porque son todas las demás. Entonces las vamos a revisar poco a poco, y vamos a comenzar mostrando el paradigma de declinación de la tercera declinación, ¿ya? Entonces ahí están los tres grupos, los guturales, dentales y labiales. ¿Ya? De esto ustedes se tienen que hacer su ficha. No son iguales, las que se comportan parecidos son las labiales y las guturales, pero las dentales tienen otro comportamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cuál es el paradigma? Cuando nosotros vimos, por ejemplo, el paradigma de la segunda declinación, teníamos que así aprenderlo. Yo sé que ustedes no se lo saben, pero deberían de sabérselo. Por ejemplo, terminan os, u, o, on, hoy, on, ois, us, hoy, ¿ya? Entonces con eso nosotros decimos que el nominativo es os, estoy hablando de los masculinos, y algunos femeninos. El genitivo es u, el dativo es o, con omega y una iota suscrita debajo de él. El acusativo es on y el vocativo es ¿ya? Ese mismo paradigma, bueno, también vimos el paradigma de la primera declinación, que es alfa, as, a, con iota suscrita, an, alfa, o también cuando es con eta, y la mezcla también, porque están las alfa puras y las alfa impuras. Bueno, esos son paradigmas y que uno debería tenerlos, si no se lo sabe de memoria, debería de tenerlos en una ficha, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el paradigma de estas? Las terminaciones son las siguientes. Entonces, el nominativo sigma, en genitivos os, en dativo es iota, en acusativo es alfa y en vocativo es sigma. Ojo que aquí tenemos una palabra que termina en os igual que el nominativo de la segunda declinación. Entonces nosotros podemos cometer un error ahí, decir, cuando veamos una palabra que termina en os, podemos decir, es masculina o femenina de la segunda declinación, pero ojo que aquí también es la tercera declinación. Y también están las que terminan en alfa, y nosotros también tenemos hartas en alfa, es la primera declinación. ¿Ya? Entonces, como que se repiten, claro que se repiten, como a nosotros también en el castellano se nos repiten terminaciones, y que las vamos a discernir por el contexto o por la palabra misma, ¿ya? Ojo que aquí el masculino y femenino son iguales, ¿ya? El plural es, el nominativo plural es, genitivo on, dativo sin, acusativo as y vocativo es, ¿ya? Ese es para lo masculino y femenino. Para el neutro, fíjense que aquí en el neutro singular, en acusativo, en neutro sí, en nominativo, en acusativo y en vocativo no hay nada, no se declina,
ya queda la raíz pelada, sola, ya no se le hace nada, y en el genitivo se le adjunta os y en el dativo iota. Ahora, en los plurales sí, está el a, on, sin, a, ¿ya? Y como siempre pasa en los neutros, el nominativo es igual al acusativo y el vocativo. Bueno, ¿cuál es la gracia, el chiste de esta declinación? Es el problema cuando se juntan las consonantes con las consonantes, porque recuerden que la raíz de la palabra termina en una consonante, ya sea gutural, ya sea dental, ya sea labial. Ya puede terminar en cualquiera de estas 9 letras. Cuando esta letra se junta, esta consonante se junta con esta otra consonante que es la sigma, ahí va a haber un problema, va a haber un choque, de la misma forma que cuando nosotros conjugamos, por ejemplo, una palabra, un verbo que termina en épsilon y ahí va a haber una contracción, ¿verdad? Y de ahí nacen los verbos contractos, lo mismo en alfa. Bueno, una cosa parecida, se juntan, aquí no 2 vocales, sino que se juntan 2 consonantes y queda la crema, ¿ya? Pero como se dan cuenta, la declinación tiene pocas consonantes, tiene en el nominativo, en el vocativo y después en el dativo plural, ¿ya? En el caso del neutro va a tener el problema en el dativo plural y los otros no, porque no lleva nada. Bueno, entonces veamos lo que dice acá. Las palabras de la tercera declinación pueden ser reconocidas por las terminaciones os o también os, ahora con omega y después también con omicron, ¿ya? En el genitivo singular. Entonces uno se tiene que siempre estar dándose cuenta por el genitivo. Aquí no lo tenemos, pero hay algunas que sí terminan con omega y son os, ¿ya? En este caso las que vamos a ver todas son con omicron, no son con la omega. Eliminando la terminación del genitivo singular, obtenemos la raíz de la palabra con la que declinaremos. Ejemplo, en el diccionario fulax, fulacos y jo, ¿ya? Quiere decir que el nominativo es jo, fulax, y el genitivo es tú, fulacos, ¿ya? El genitivo nos da la raíz de la palabra, que en este caso es fulacos, y por lo tanto la raíz es fulac, ¿ya? Lo que quiere decir esto es que nosotros, porque como en el nominativo hay un choque de consonantes, se va a ver una transformación, entonces eso nos va a cambiar la raíz. Pero como en el genitivo no hay choque de consonantes, entonces ella va a permanecer intacta y vamos a poder darnos cuenta cómo era la raíz, ¿ya? Pero esto lo vamos a tener claro porque la verdad es que hay hartos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo del grupo de las consonantes guturales y es una cuya raíz es con capa, ¿ya? Pero si nosotros vemos la palabra, aquí está la que vimos anteriormente, fulax, esta es una xi, perdón, esto es una xi y la xi es una como nuestra X, ¿verdad? Y aquí dice que la raíz tiene capa. Bueno, el asunto está que si nosotros la vemos en su forma genitiva, dice fulacos, ¿ya? Y vamos a ver lo que pasa cuando se declina. Entonces ahí está la raíz de fulac y vamos a ver. En el nominativo se dice jo, fulac y se junta con la sigma. Esta junta de la capa con la sigma va a generar un sonido como la xi, ¿ya? Y por lo tanto se va a escribir como xi y se va a pronunciar como la xi. Y entonces se cumplen las siguientes reglas. Cuando hay una capa con una sigma, se transforma en xi. Cuando hay una gama con una sigma, se transforma en xi. Y cuando hay una ji con una sigma, se transforma en xi. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sonido es aproximado. Entonces todo este grupo va a reaccionar, no importa la consonante que sea, mientras sea capa, gama y xi, la raíz termina con esa, al juntarse con una sigma, todas se van a transformar en la misma, que es la xi, ¿ya? Entonces, por eso que el nominativo es fulax, ¿ya? Y el genitivo es fulacos, porque aquí ya no hay sigma, por lo tanto no se transforma, ¿ya? El dativo es fulaki, el acusativo es fulaca, y el vocativo, igual que el nominativo, es fulax, ¿ya? Ahora vamos con los plurales. Nominativo es fulaques, el genitivo es fulacon, el dativo es fulaxi
Y claro, como se juntó, cambia y es fulaxi, ¿ya? Cuando uno lo dice con la capa, suena lógico porque la capa con una sigma suena así como xi, ¿ya? De hecho, el sonido de la xi es así. Pero cuando veamos los otros casos va a ser un poquito más raro, ¿ya? El acusativo fulacas y el vocativo fulaques, ¿ya? Entonces, ¿qué significa fulax? Es guardián, por eso tenemos o vigilante también, ¿ya? Es como un centinela, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver de este mismo grupo de las guturales ahora con gama, ¿ya? Entonces, sustantivo masculino, y ojo, sirve para masculino y para femenino, ¿ya? Para cualquiera de los dos. A mí se me olvidó en esta, lo voy a completar, ponerle, y en todas las presentaciones digo lo mismo, en todas las que he grabado, así como una nota al margen. Mi computadora ha tenido problemas, entonces he estado sufriendo con la entrada del micrófono que ya se me murió, el celular lo mismo, el micrófono que tenía se me murió también. Entonces estoy haciendo un montón de malabares para poder grabar esta presentación. La he grabado un montón de veces y todas las veces digo que la voy a corregir, ¿ya? Pero espero que les llegue a ustedes ya esto corregido. ¿Ya? Entonces tengo que ponerle ahí el artículo en femenino. Veamos qué sucede con esto. Tengo, la palabra es aix, ¿ya? Y en genitivo es aigos, ¿ya? Suena súper raro. Y eso es cabra, ¿ya? Entonces, la raíz es aig con gama, ¿ya? Pero cuando pasa a nominativo, aquí lo vemos porque la gama con la sigma, ahí está, es una xi. Entonces, es aix. Y cuando está en genitivo es aigos, aigui, aiga, aix, ¿ya? Y esa es la cabra en todas sus declinaciones. Y ahora en plural, aigues, aigón, aixin, aigas y aigues, ¿ya? Entonces ahí está la declinación de la cabra en griego. Suena raro porque la Y no es como la K que va un poco más para atrás. Y aparte que la Y tiene una sonoridad, entonces suena como raro decirla como la xi. Pero bueno, no es nuestro idioma. Ya, ahora el último de este grupo de las guturales es la que lleva la ji, ¿ya? Y vamos a ver lo que significa, vamos a declinar la palabra garra o uña, que es masculina, es jo unux o tu onujos, ¿ya? Ahí está. Entonces vamos a ver, la raíz es onuj con J, que es nuestra ji. Entonces vamos a ver cómo es. El nominativo es onuj, y por lo tanto se pronuncia onux, ¿ya? Genitivo onujos, dativo onuji, acusativo onuja y vocativo onux, ¿ya? En el nominativo ahora del plural, onujes, el genitivo onujón y el dativo onuxin, ¿ya? Onuxin, ¿ya? El acusativo onujas y el vocativo onujes, ¿ya? Ahí está. Entonces, esta también suena rara porque el x es distinto al sonido de la ji, ¿ya? Pero bueno, ellos se acoplaron y todos dijeron, ya, vamos a hacer este sonido. Ahora vamos a ver el otro grupo de las consonantes labiales, ¿ya? Y vamos a comenzar con la palabra vena, que en griego es fleps, ¿ya? Y en genitivo es flevos, ¿ya? Suena raro, ¿ya? Entonces la raíz es flev porque la se saca del genitivo, ¿ya? Ahí está. Entonces vamos, nominativo, fleps, recuerden que esta es la psi, ¿ya? Y se cumple esta otra regla, antes de comenzar con a declinar, se cumple esta regla, que es que la beta con la sigma es psi, la pi con la sigma es psi y la fi con la sigma es psi, ¿ya?
Entonces, es distinta a la otra porque la otra teníamos la xi y esta es la psi, ¿ya? Y precisamente la psi también es labial, porque comienza con como una P, ¿ya? Y después uno le pone el sonido de la sigma, ¿ya? O de la S. Entonces, esta también va a sonar medio rara, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dice nominativo? Fleps, en genitivo flevos, dativo flevi, acusativo fleva y vocativo fleps. Recuerden que el vocativo es igual al nominativo. Vamos con los plurales. Fleves, flevon, y aquí, como se junta con esta sigma, entonces va a tener un sonido nuevamente, va a cambiar, entonces va a ser flepsin. En realidad nosotros lo decimos, y yo lo digo mal, uno dice flep y después dice el sin, por ejemplo. Pero debería ser flepsin, ¿ya? La P con la S deberían estar en la segunda sílaba y no en la primera, ¿ya? Pero me traiciona mi castellano. Y probablemente el tuyo también, ¿ya? Flevas y fleves, ¿ya? Entonces, este es vena, fleps, en griego. Ahora vamos a ver con pi y vamos a decir buitre, que es gups o gupos, ¿ya? En genitivo. La raíz es gup y también se tiene que cumplir que pi con sigma va a ser psi, ¿ya? Ahí va a estar. Pero esta es la que mejor va a sonar, porque es el mismo sonido compuesto, es el sonido compuesto, ¿ya? Entonces, esta es gups, genitivo gupos, gupos, dativo gupi, acusativo gupa y el vocativo gups, nominativo gupes, genitivo gupón, dativo gupsin, acusativo gupas y vocativo gupes, ¿ya? Entonces, se cumple que los que están declinados con sigma van a variar, ¿ya? Ahora, con la fi no encontré ningún ejemplo. No sé por qué la incluyeron si no hay ninguno. Ya. Y vamos a ver ahora el otro grupo, el grupo de las dentales. Y las dentales vamos a verla con la tau, ¿ya? Entonces vamos a ver nombre, que es onoma, y fíjense, aquí dice onoma y onomatos, ¿ya? ¿Por qué solamente aparece y no dice onomas o una combinación? Bueno, porque en este está en neutro, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la declinación en el neutro y yo vi que las raíces que terminan en tau son de género neutro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de este grupo? La característica de este grupo es que son dentales, la delta con la sigma va a dar sigma, entonces ellas van a morir en favor del sonido de la sigma, ¿ya? Esa es la ley. Entonces, pero aquí, bueno, aquí lo teníamos solamente en el dativo, ¿sí? Porque todas las demás no van a influir. Es más, estas palabras van a terminar entonces con la raíz, que es onomat, pero aquí se da otra ley, y la otra ley es que no puede haber consonante que, por ejemplo, sea una consonante dental, por lo tanto va a morir y va a quedar onoma. No va a quedar onomat, sino que va a ser onoma, ¿ya? Cuando en genitivo se le va a juntar onomatos, cuando sea en dativo onomati, y cuando es acusativo no lleva nada, y como muere la tau al final por ser dental, entonces va a quedar onoma y vocativo onoma, ya, o onoma, estoy diciéndolo mal. Ahora en el nominativo plural va a ser onomata, el genitivo onomaton, en el dativo, aquí sí vamos a encontrarnos con el fenómeno de que la tau con la sigma se van a juntar y va a morir la tau, por lo tanto va a ser onomasin.
el acusativo no mata y el vocativo o no mata, ¿ya? Porque esos son iguales. Entonces nos encontramos con esta nueva regla y también nos vamos a encontrar que con todas las que terminan en tau van a ser género neutro. Vamos a ver una otra dental que es la teta, ¿ya? Y también ella al lado de la sigma va a morir, ¿ya? Entonces vamos a ver esta que es pájaro y es ornis y en genitivo ornitos, ¿ya? Entonces ahí vemos la transformación del nominativo porque es ornits. Entonces entre esta teta con la sigma va a morir y va a quedar ornis, ¿ya? Pero vamos a encontrar la teta de la raíz en genitivo, ornitos, orniti, ornita y ornis, ¿ya? En el plural, ornites, orniton, ornicin, ornitas y ornites, ¿ya? Ahí está. Entonces este es más drástico porque una de las dos gana, no es que se junten los sonidos, sino que una gana y la otra pierde, y lo que va a perder es el sonido de la raíz. Ya. Ahora vamos a ver este ejemplo con la delta, y la palabra es acris o en genitivo acridos, y es langosta. Recuerden que Juan el Bautista comía acris, ¿ya? Entonces, vamos, es acrids y en vez de juntarse esos sonidos, va a ganar la sigma, la delta va a caer, entonces va a ser acris. Acridos, acridi, acrida y acrid, no es acrids, es acris, ¿ya? Después acrides, acridon, acrisin, acridas y acrides, ¿ya? Una vez que ya conoce cómo se comporta eso, uno tiene que tener el ojo en el nominativo, en el vocativo y en el dativo del plural, y listo, ¿ya? Y les quiero mostrar este último ejemplo que me llama la atención. No pude encontrar una buena referencia en el cual me diga, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando o no. La palabra país o paidos, que es niño, sufre en el vocativo y pierde su sigma final, porque esta es una palabra que debería ser que pierda la delta, ¿verdad? ¿Ya? Pero no solamente pierde la delta, sino que cae y queda en pai, ¿ya? Debería ser pais, pero no, esta va a caer y va a quedar en pai, ¿ya? Al parecer, nunca en el vocativo para esta palabra se le va a juntar la sigma, sino que va a quedar como sin esa sigma, así como se comporta como un neutro, ¿ya? Y como una palabra no puede terminar en una dental, en una consonante dental, entonces va a quedar como pai. Y el nominativo no se comporta así. De hecho, es hasta cómodo, porque si uno lo ve así, va a saber que es un vocativo y no es un nominativo. Hasta sirve para diferenciar, cosa que uno no lo podía ver antes porque se comportaban iguales. Pero esta excepción a mí me molesta mucho porque la verdad es que no sé por qué no se le puede juntar la sigma, ¿ya? Entonces quedaría pais, paidos, paidí, paida, pai, paides, paidon, paisin, paidas y paides. Y aquí, en el plural, el vocativo y el nominativo es igual. Entonces, esta cosa me causa un problema. Vamos a verlos en la lección, entonces necesitaba ponerles el ejemplo para que quede claro de que esta es una excepción. Toda regla tiene su excepción, dice. Bueno, aquí hay una. Bueno, que estén muy bien. Que Dios los bendiga.